Bien de la operación y ahí está activada. Bienvenida hermana Eugenia, también hermana Tita, hermana María José y todos los que están aquí. ¿Estamos preparados para comenzar? Amén, muy bien. Vamos a comenzar esta adoración al Señor aprendiendo de su palabra. Vamos a rogar a nuestro hermano Julio que pueda tener el privilegio, por favor, de dirigirnos en la primera oración de la primera parte. Hermano Julio, por favor. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Padre, sea tu nombre. Padre, gracias te damos en esta hora, Padre, por tenernos aquí siempre reunidos, Padre, aquí en este lugar, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Padre, que tú los ayudes, Señor, a comprender tu palabra, Señor, en este primer servicio, Señor, que tú los dirijas, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados, Señor. En esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor. Padre, que tú prefieres que los aligeres sus pasos, Señor, a los que vienen de camino, Señor. Ayúdalos, Padre, para que estemos todos oyendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Julio. Y qué bien que estamos la mayoría aquí ya listos, puntuales, para no perderse este primer tema. ¿Cuántos madrugaron? Amén, madrugaron, excelente. Madrugaron, excelente, así es. Pues vamos a estudiar la palabra de Dios y todos entonces les animamos a que estemos atentos porque vamos a dar inicio, vamos a comenzar atento a la palabra, atento al estudio de esta mañana, atento a la pantalla porque también vamos con la ayuda de Dios a presentar unas diapositivas. Vamos a rogarle a la estimada que está ahí en el área técnica que si por favor y gracias pueda compartir también ahí en la sala virtual la ventana, excelente, muchas gracias, de lo que es la presentación del estudio de esta mañana. Mire qué chévere. Entonces, ¿cuál es el tema de esta primera parte con la ayuda de Dios? El tema lo hemos titulado, lo hemos preparado de la siguiente forma: la mayordomía estratégica frente a la confusión conceptual. Este tema, amados hermanos, viene a ser como la segunda parte, un poco más ampliada, un poco más profundizada de lo que ya vimos hace rato, hace varios domingos atrás, cuando estuvimos hablando de esclarecer el concepto de lo que significaba secularismo. Entonces, hubieron algunas cosas que ahí nosotros compartimos que quedaron un poco cortas, la verdad. Y era necesario poderlas aquí compartir en una segunda parte, ampliarla un poco más, profundizar un poco más y mencionar cosas que no se mencionaron en esa ocasión. Porque hay puntos que es necesario ver para entender, para descubrir de una manera completa, definitiva, de dónde es que viene esa confusión de cuando la gente dice esto es secular, o esto es secularismo, o esto es secularista. Entonces, la mayordomía estratégica frente a la trampa de la confusión conceptual. Vamos con la ayuda de Dios, a desmitificar el uso de herramientas como por ejemplo la gestión estratégica, el liderazgo estratégico que muchas veces aquí hemos aprendido, conceptos como marketing religioso, conceptos como planificación, procesos. Vamos a desmitificar el uso de herramientas tecnológicas, metodológicas, científicas, del mito que se tiene de que es algo secular o es secularismo o es secularista. Vamos a hacerlo desde la filosofía, la teología y la sociología con la ayuda de Dios.
¿Qué son? Son disciplinas, son ciencias, son áreas del conocimiento. ¿Cuál es el problema de hoy en día, amados hermanos? El problema de hoy en día y de años atrás también, han habido hermanos, líderes, consiervos que han querido implementar una mejor planificación, por ejemplo, en las iglesias, y eso lo hemos experimentado de manera personal muchas veces desde que por la gracia de Dios nosotros salimos del Instituto Bíblico de Centroamérica, en Vica, Nicaragua. Y en Vica, Nicaragua, por la gracia de Dios, hay muchas clases que décadas atrás en los institutos bíblicos pues eso no se daba. En los institutos bíblicos se daban normalmente clases bíblicas nada más, clases teológicas, clases de los evangelios sinópticos, los hechos, todos los libros de la Biblia. Pero no ibas a encontrar en institutos bíblicos décadas atrás, como una clase llamada formulación de proyecto. Eso no lo iba a encontrar antes, pero viene usted y lo encuentra en ese instituto. Entonces muchos dijeron, ¿y por qué estamos viendo estas clases? Principios de administración, proyectos, muchas cosas que antes no era solo Biblia. Entonces, luego de eso, cuando llegamos a las iglesias, egresados, entonces muchos consiervos se enfrentaban ante un liderazgo tradicional que veía eso como algo negativo, porque era secular, era secularismo, era secularista, eran cosas del mundo. Entonces, no les gustaba lo que era metodologías, planificación, proceso, estrategias, programación, táctica, etc. Nada de eso. Entonces, cuando un líder proponía implementar algo, una nueva estrategia, el uso de redes sociales, vamos a hacer esta dinámica con los jóvenes, por ejemplo, entonces había una resistencia. Cuando se quería implementar mapas de proceso, marketing eclesial, que ahí incluye las redes sociales, solía enfrentarse a una objeción fulminante. Eso es secularismo. Estás secularizando la iglesia. Y incluso en esta congregación, muchos hermanos de años de la iglesia que estaban en el staff, se salieron del staff y mencionaron que jamás iban a regresar al staff porque estábamos organizando la iglesia, liderando la iglesia como algo empresarial, algo organizacional, muy secularista. Y que cuando enseñábamos muchas cosas era mucho secularismo. Mire bien. Entonces nos vimos a la tarea de hacer una investigación, un estudio de dónde viene eso. Porque si un servidor, después de años de actualización ministerial, termina diciendo todo eso es secularismo, lo que ha enseñado durante 6 años en la congregación, hay que analizar el concepto. O si hermanos vienen y dicen, yo no voy a regresar al staff porque tú administras la iglesia como una empresa, tenemos que revisar el concepto para estar claros de una vez por todas. Y para eso, este estudio es un recorrido a través de 3 áreas de conocimiento: filosofía, teología y sociología. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza la palabra secularismo, tiene que saber de filosofía para catalogar algo como secularista. Tiene que saber de sociología y tiene que saber de teología para poder tachar a algo de secular, de secularismo o de secularista. Si no, entonces estamos usando un término técnico y el significado lo hemos diluido, simplemente para etiquetar algo que no nos gusta o no nos parece porque usted viene de un liderazgo tradicional. Entonces, la acusación de eso es secularismo, está secularizando la iglesia, está viendo a la iglesia como una empresa, como una organización. Esta acusación paraliza la innovación y la efectividad congregacional, o lo que podría ser una mejor o mayor efectividad congregacional. Sin embargo, amados hermanos, esta objeción nace ¿de qué? De una profunda confusión conceptual y un apego a las tradiciones metodológicas. Que ojo, las tradiciones no son en sí mismas malas,
sino que cuando usted se apega y hay una necesidad de innovar, cambiar o mejorar, ahí se vuelve negativo el apegarse a la tradición. Pero no es malo en sí hacer algo por tradición. Para desarmar esta acusación de tachar o etiquetar a todo de secular, no basta con defender la efectividad de las herramientas que podemos usar en las iglesias. Debemos hacer una disección quirúrgica de la historia del pensamiento. Mire bien, este mensaje va dirigido a líderes, a servidores, a colaboradores, pero también a la iglesia en general, para que pueda comprender y no se confunda cuando algún otro maestro diga eso es secularismo. ¿Ya? Mire bien. Entonces, vamos a pasar a través de la historia del pensamiento, recorriendo un poco a Friedrich Nietzsche, un filósofo pensador, hasta la sociología contemporánea, porque es muy importante entender de dónde viene esto también. Así que hemos decidido tocar este tema como una ampliación y una profundización hacia una parte 2, con la ayuda de Dios, motivado por las investigaciones del filósofo Charles Taylor en su obra A Secular Age 2007. Recuerden que este tema fue con base en la reacción de un taller para hombres que hubo hace semanas atrás. Y ahí dijimos que se mencionó el tema de secularista, secularismo, secular. Y nosotros mencionábamos en esa clase que no podíamos usar ese término porque originalmente el término secularismo significaba una división entre el Estado y la religión, ¿se acuerdan? Que eso era originalmente el secularismo. No obstante, al parecer, los talleres que recibimos se basan no en eso, sino en el marco de referencia de Charles Taylor, ¿ya? Porque es este señor llamado Charles Taylor en su obra La Era Secular 2007 que se enmarcaron esos talleres, ¿ya? Entonces ahí la necesidad de poder ver esto. ¿Por qué? Porque yo me estaba quedando corto. ¿Me explico? Me estaba quedando corto al solo afirmar de que el secularismo era la división del Estado y la religión, cuando los talleres que hablan de secular o secularismo se enmarcaron en la Era Secular 2007 de Charles Taylor. Así que es muy importante enmarcarlo en esto también, en este marco teórico o en este marco de referencia, para llegar a ese punto importante de quitar la confusión de conceptos y de ideas. Este señor afirma términos como el secularismo. Entonces, esto ya lo habíamos abordado brevemente, pero hay una urgencia de dotar a la iglesia y a los líderes de un marco analítico exacto para que esto pueda ser efectivo, porque exige que hoy vayamos desde la raíz filosófica y teológica del problema. El objetivo, amados hermanos, de esta conferencia o de esta clase es demostrar que la gestión estratégica de una iglesia no es un atentado contra la fe. Ojo, entiéndase gestión estratégica a todo lo que hemos venido implementando por la gracia de Dios, a lo cual muchos, o tal vez usted mismo o usted misma, ha llamado empresarial u organizacional. El objetivo entonces es demostrar que la gestión estratégica que por la gracia de Dios hemos venido implementando no es un atentado a la iglesia o a la fe. No es eso, lo vamos a demostrar con la ayuda de Dios, sino que es todo lo contrario, la máxima expresión bíblica de la mayordomía. Y que el rechazo a estas herramientas, llámese redes sociales, marketing religioso, capacitación, gestión del talento aplicado a servidores, etcétera, el rechazo de herramientas de planificación, de progreso, de protocolo, de procedimiento, simplemente muchas veces esconde una peligrosa excusa
del líder o del servidor, que lo vamos a ver Dios primero. Primer punto entonces, tenemos que entender la genealogía del pensamiento y la teología, de dónde vienen todos estos conceptos. Vamos a ver aquí si los hermanos me ayudan con las diapositivas. Gracias, ahí está. Entonces, me van siguiendo el ritmo, porfa. Hermanas del área técnica, por favor, muchas gracias. Para ver conforme al tema, ahí va avanzando. Mire bien. Gracias. Entonces, entendamos primeramente la genealogía del pensamiento y la teología. ¿De dónde vienen todas estas ideas y estos conceptos? Para entender por qué se acusa a la gestión secular, mire, ¿por qué a la iglesia se le llama, cuando se usan estas herramientas, secular? Primero debemos entender qué es verdaderamente la teología secular y de dónde viene. Esto es muy importante que usted lo comprenda, lo conozca y lo entienda, para que no nos confundan y no nos confundamos y los que nos tachan no salgan ganando. ¿De dónde viene la teología liberal? Primero hablemos de la teología liberal antes de Nietzsche, que vamos a mencionarlo también. ¿Por qué? Porque a menudo se confunde el uso de la razón o de la estructura con liberalismo, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de teología liberal no se refiere al liberalismo político, sino que la teología liberal era la clásica de los siglos XVIII y XIX y fue la teología liberal un producto de la modernidad. ¿Qué era la modernidad? La modernidad es el periodo histórico e intelectual surgido tras el Renacimiento. El Renacimiento es la época inmediatamente posterior al fin de la medieval y consolidado en los siglos XVII y XVIII. Esa es la modernidad que desplazó. Ahora, ¿qué hizo la modernidad? La modernidad lo que hizo fue desplazar a la religión como centro de vida, colocando en su lugar a la razón humana y al individuo como la medida de todas las cosas. Eso es lo que hizo la modernidad con la ilustración y el método científico. De ahí lo secular, la separación del Estado y la religión, que eso es un proceso que va de la mano desde el Renacimiento, va de la mano. Muy bien, ¿qué es racionalismo entonces? Porque dijimos que la modernidad se caracterizó por el racionalismo de la ilustración y el método científico. ¿Qué es racionalismo? ¿Y qué es el método científico? La ilustración, ¿qué fue? Fue el movimiento que dictó lo siguiente, que la única forma válida de conocer cualquier verdad, o la verdad en última instancia, era a través del intelecto humano. ¿Ya? O racionalismo. Eso es racionalismo. La creencia, la filosofía de creer de que solo a través de su intelecto puede conocer la verdad. Solo con su intelecto. Si no cabe en su razón y su intelecto, no es verdad. Eso es lo que nos da la modernidad, el racionalismo de la ilustración, rechazando la revelación divina. Entonces, de aquí viene la teología liberal, de que rechaza revelación divina, rechaza todo lo que no encaja conforme a la ciencia de la época de la modernidad, siglos XVII y XVIII, o sea, algunos siglos atrás. Hay que entender de dónde viene eso para entender lo que hoy en día pasa. Entonces, ¿cuál fue la herramienta del racionalismo en la modernidad? Fue el método científico. Y el método científico consiste en la idea de que solo lo que se puede observar, medir y comprobar es real. ¿Ya se fijó? De ahí la teología liberal, muy racionalista, dice:
no hay resurrección de muertos porque no puedo observarlo, medirlo, comprobarlo. No puedo. Entonces rechazan todos los milagros, rechazan todas las cosas sobrenaturales que la Biblia enseña. Y dicen, no lo aceptamos. De ahí que la teología liberal de esta época se centró solamente en lo que se llamaba alta moralidad. La alta moralidad, al someter la Biblia a este filtro científico de que solo lo que se podía medir, observar y comprobar es real y el resto es mentira, la teología liberal lo que hizo fue vaciar el cristianismo de sus milagros. Ya el cristianismo era un cristianismo sin milagros, sin señales, sin prodigios portentosos. Sin lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la ciencia no podía comprobarlos. Redujeron el evangelio a una alta moralidad, es decir, el cristianismo dejó de ser el camino de salvación eterna para convertirse simplemente en un manual de ética para ser un buen ciudadano, educado y pacífico, es decir, para portarse bien, ya para ser una buena persona. Esa era la utilidad nada más del cristianismo según la ética, la teología liberal que rechaza todo lo que no se puede comprobar a través del método científico. Confiaban ciegamente en el progreso humano de la época, típico de la modernidad, esa edad histórica específica de la humanidad, algo que Nietzsche, el filósofo, posteriormente destruiría. ¿Y por qué ha mencionado a Nietzsche? Ya lo vamos a ver. Ahora tenemos a otro personaje histórico que entra en escena para entender de dónde viene toda esta confusión conceptual. Mencionemos rápidamente a este hombre llamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann y el giro existencialista. Mire bien, no posmoderno. Ahí que yo tengo que aclarar porque yo dije que era posmoderno, pero no era posmoderno, era existencialista, que es diferente. Aquí es diferente. Con Rudolf Bultmann, en el siglo XX, ya el siglo pasado, estamos en el XXI, surge este señor, Rudolf Bultmann, con su programa de desmitologización, que muchas veces lo ha mencionado el hermano Luis también. Miren, muchos líderes creen erróneamente que Bultmann fue el padre del posmodernismo teológico, pero eso es falso. Bultmann usó el existencialismo. Pero, a ver, ¿qué es existencialismo? Mire que hay que entender muchas cosas. Y miren, amados hermanos, cuando yo comencé a estudiar este tema, hace ratico, descubrí muchas ideas interesantes de jóvenes, de jóvenes de por qué se portan como se portan y de por qué piensan como piensan. Así que, hermanos, padres que tienen hijos, adolescentes jóvenes y jóvenes adultos, préstele mucha atención a esto porque comprendí muchas cosas, incluso de cosas que han dicho mis hermanos, otros jóvenes, que yo no sabía por qué lo decían, ¿ya? Yo no sabía por qué lo pensaban y por qué actuaban así, hasta que descubrí de dónde vienen estas teologías y estas filosofías interesantes. Y hay que conocerlas, porque la Biblia dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás y hay que presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ¿qué es el existencialismo? Ojo con el existencialismo, porque esto le va a caer sentido a esos jóvenes apáticos y rebeldes que no quieren nada con las cosas de la iglesia, que no quieren comprometerse y que están en su rollo de afuera. Preste atención. El existencialismo, vamos a pedirle a la parte técnica que si por favor nos puede bajar un poquito el volumen para que no se oiga esa parte. Muchas gracias. Amén. Entonces, ¿qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que lo más importante no son los grandes sistemas de creencias abstractas, dogmas históricos. Eso no es lo importante. Creer
que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso no es importante. Creer que la iglesia es la familia de Dios, nada que ver. Creer en los conceptos teológicos de redención, justificación, santificación, eso no es importante, es irrelevante para el existencialismo. Para el existencialismo lo importante es la experiencia subjetiva. Ojo con esto. Porque cuántas veces he oído yo a las personas decir, pero es que yo siento. Y usted le muestra la escritura y la escritura no le interesa, lo que le interesa es lo que siente. Es que a mí me parece. Y los jóvenes, usted le puede demostrar que la Biblia dice, pero no le parece a él, al joven, no le parece, porque él siente y piensa otra cosa. El existencialismo es eso, decir lo que importa y nada más que eso importa es mi sentir y mi pensar subjetivo, mi experiencia. Pero lo que me pasó a mí, entonces viene el predicador y habla. La Biblia dice que el hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea, pero viene la mujer que tiene una historia de fracasos, dice, no, pero es que a mí, en mi experiencia, eso no me late. Claro, no le va a latir eso, no le va a latir, pero eso no significa que eso no sea verdad lo que dice la palabra. Pero para él o ella no es verdad porque se centra en lo que siente y experimentó en el pasado o en lo que experimenta actualmente. Entonces, la experiencia subjetiva es lo que importa en el existencialismo, la angustia, la libertad del individuo en el aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, en el aquí y en el ahora, en la existencia de ahorita, es lo que importa. Entonces de ahí los jóvenes vienen, vamos a disfrutar, pensar solo en el aquí y en el ahora, no importa el resto, no importa el pasado, no importa el futuro. Bultmann, no obstante, su intención no quería destruir la fe, sino que quería quitarle el ropaje mitológico del siglo I para que el individuo moderno pudiera tener un encuentro existencial, es decir, personal, urgente y transformador con el mensaje de Jesús. ¿Has escuchado eso? Recibe a Jesús como tu Salvador personal. ¿Has escuchado eso? De personal, de aquí viene, mire, del existencialismo. Y a veces nosotros escuchamos esas doctrinas y no tenemos idea de por qué le llaman personal, individual, de mi experiencia. De ahí se le alimentó el pentecostalismo, por ejemplo, en la experiencia subjetiva religiosa, que eso era lo relevante. Entonces, ahora viene aquí la pregunta, ¿de dónde influye verdaderamente Nietzsche? Porque Friedrich Nietzsche fue un filósofo que influyó en las posteriores teologías posmodernas y radical, que de ahí viene luego los conceptos que estamos tratando. El verdadero quiebre ocurre con Friedrich Nietzsche y su diagnóstico sociocultural. Él dijo, Dios ha muerto. Nietzsche advirtió que Occidente había perdido a Dios como centro de gravedad, es decir, los sistemas religiosos como centro y parámetro de la vida moral y ética de la sociedad. Porque él observó que en la modernidad la gente decía creer, pero sus valores morales estaban totalmente distantes hacia los grandes dogmas. De aquí nacen los movimientos que realmente desafiarían la doctrina clásica en el siglo XX. Tenemos lo primero, la teología radical, que es diferente a la liberal. La liberal es la del 17 y 18 y la radical es del 20, sobre la muerte de Dios. Muy importante esto, porque algunas ideas les va a sonar en el comportamiento de la gente y en el pensamiento de la gente. La teología radical de los años 60, pensadores como Thomas Althusser afirmaron que un Dios trascendente ya no era sostenible. ¿Qué es un Dios trascendente? Sí.
Mire bien, o sea, la teología radical dice, un Dios trascendente, ya no es posible creer en eso. ¿Qué es creer en un Dios trascendente? Creer en un Dios trascendente es creer en el Dios bíblico, en el Dios que habla la Biblia, que es un ser supremo que existe fuera y por encima del universo físico, que es creador pero no es parte del universo y que tiene el poder de intervenir en él. Ese es un Dios trascendente. Es poderoso, es creador, pero no es parte del universo, sino que es apartado del universo. Ese es un Dios trascendente. Y tiene poder de influir en la creación a través de milagros, providencia y salvación, porque es todopoderoso. Ese es el Dios trascendente. Entonces la teología radical dice, ya no podemos creer en un Dios así. Y comienza no a desmitologizar, sino a negar que Dios sea efectivamente trascendente. ¿Por qué esta gente de la teología radical decían que ya no era sostenible? Porque tras los horrores de las guerras mundiales, ellos interpretaron en su época que Dios se quedó en silencio. Entonces ellos no podían entender cómo Dios, un Dios trascendente y todopoderoso, se iba a quedar callado y no hacer nada al respecto con todas las muertes, las guerras y el hambre de este mundo. Entonces estos pensadores dijeron, la gente no va a creer en un Dios así y por lo tanto ya no es sostenible. Porque ¿cómo explicamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial ante un Dios que parece en silencio, es pasivo, no hace nada al respecto? Y los avances de la ciencia, por otro lado. La mente moderna entonces se rehusaba a creer en un Dios que interviene desde el cielo. Entonces la teología radical nace producto de esta filosofía de ver que Dios aparentemente no hacía nada con las grandes calamidades y problemas del mundo, pero la ciencia no obstante sí parecía avanzar, progresar y hacer algo al respecto. Es decir, lo que Dios no hace, lo hace la ciencia. Entonces dice, bueno, como que el ser humano tiene que ponerse las pilas y atender sus propias necesidades y problemas. Así que no cabe un Dios trascendente. ¿Ya se fijaron de dónde viene esto? ¿Qué significa que niegan la trascendencia? Significa que eliminan el cielo, el infierno, la vida después de la muerte. La religión pasa a ser algo puramente terrenal o inmanente. Para ellos Dios es solo un símbolo de amor al prójimo. Entonces me van a decir que sí, que esta teología radical es atea prácticamente. Es atea prácticamente, está negando todo lo que es Dios y todo lo que puede hacer Dios. Mire bien, ojo con esto. ¿De dónde viene? De la filosofía de ver que Dios parece no hacer nada y que el ser humano tiene que tomar medidas con la ciencia para que haya algo al respecto. Así que no hay Dios trascendente. Ahora caemos con la teología posmoderna. La teología posmoderna o teología débil, también conocida como teología débil, la teología posmoderna. Muy importante. Y ojo, aclaración. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de las creencias, interpretaciones y doctrinas de las Escrituras a través de estas filosofías. Entonces, cuando hablamos de teología radical, es la filosofía de ese momento interpretando las cosas espirituales de Dios, de la humanidad, etcétera, de las Escrituras, de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de teología posmoderna, ahora estamos hablando de la cosmovisión de Dios y del ser humano con respecto a el posmodernismo. Autores como Batimo y Caputo aplicaron la deconstrucción para generar esta teología, la teología posmoderna. Muy importante esto. Aplicaron la deconstrucción. ¿Qué es deconstrucción? Sí. ¿Qué es deconstrucción?
Es un método filosófico que pretende desarmar y desmenuzar verdades absolutas para demostrar que no son revelaciones divinas, sino simples inventos humanos para mantener el poder. Ellos pensaban, muy influidos por la filosofía posmoderna, que las instituciones, ojo con esto, mire bien, que las instituciones, instituciones sociales de todo tipo, privadas, públicas, gubernamentales, etcétera, son sistemas de opresión. Esto es muy posmoderno, muy posmoderno, que son instituciones de opresión. Iglesia organizada, todo lo que es institucionalidad es opresión. Y el posmodernismo viene de una crisis de la institucionalidad. Porque las instituciones nacen como una fortaleza y una respuesta ante las problemáticas y las necesidades humanas, pero luego, al ver la ineficiencia o ineficacia o los cuestionamientos que se hacen a las instituciones de todo tipo, ahí hablo instituciones internacionales, multinacionales, nacionales, gubernamentales, religiosas, o sea, imagínense todo lo que significa institución. Toda la crítica posmoderna va para toda institución, toda. Entonces, son inventos humanos para mantener el poder. Ideologías, filosofías, teologías, no son más que formas de pensar para oprimir a la gente. ¿Ya se fijó? De ahí el rechazo a la institucionalidad. La pregunta es, ¿por qué se le llama a la teología posmoderna? Ya esto es del siglo pasado para acasito. Esto es más reciente que la radical y la liberal. ¿Me explico? Ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. La liberal es más antigua, la radical es más reciente y la posmoderna es más para acá todavía. Más reciente todavía. ¿Por qué se le llama a esta teología posmoderna teología débil? Porque el posmodernismo está marcado por una cultura incrédula y rebelde ante cualquier autoridad absoluta a raíz de los totalitarismos del siglo XX. Parece que la generación posmoderna está hastiada y cansada de los totalitarismos, de los regímenes dictatoriales y opresivos, que entonces les genera un rechazo toda institución humana. Toda institución humana es un instrumento de opresión, dice la teología posmoderna. Entonces, cuando esta generación experimenta los totalitarismos del siglo XX, se vuelve incrédula y rebelde. De ahí es que comienza a perder credibilidad la Iglesia Católica, por ejemplo. O sea, la segunda mitad del siglo pasado. La segunda mitad del siglo pasado. Y se acuerdan que luego, cuando inició el Papa Juan Pablo II, él comenzó a hacer giras por todo el mundo para predicar. Entonces se convirtió en una persona parecida a los grandes oradores evangélicos estadounidenses, porque estaban perdiendo mucha gente católica. ¿Por qué? Porque hubo ya esa crisis de la institucionalidad religiosa y etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y esto qué genera? Dadas las opresiones institucionales, el ser humano, sobre todo, siempre estos cambios los generan los pequeños que van creciendo, ¿ya? Siempre son, o sea, los padres bien arraigados a la institución, pero esos hijos que crecen ven la opresión, ven la crisis de la Iglesia Católica, ven eso, entonces ellos ya no creen, ¿ya? Entonces ya dejan de creer. Siempre son la siguiente generación que hace ese cambio de mentalidad, de filosofía, para bien o para peor. Entonces, ¿cuál fue el encabe terrible a nivel de fe? Un Dios todopoderoso, soberano y juez le suena a un dictador opresivo.
¿Ya? De ahí que los jóvenes se vuelvan apáticos y rebeldes, porque la filosofía posmoderna, es decir, esta forma de interpretar y de pensar sobre los acontecimientos, las instituciones y sobre las verdades que la Escritura dice, le ha llevado a pensar de que entonces Dios también es un dictador opresivo, y no me suena, dice el joven, dice la persona, no me gusta ver a Dios como un dictador, no me gusta ver a Dios como un todopoderoso con poder absoluto, no me gusta. ¿Y por qué no te gusta?, le decimos al joven. Someterte ante la voluntad de Dios no me gusta, porque eso me recuerda a los regímenes totalitarios. ¿Ya se fijó? En eso usted ve jóvenes que se van de la iglesia. Yo no tengo por qué sujetarme a estos líderes. No, ¿por qué? Me suena mejor un Dios amoroso. ¿Le suena? Un Dios chévere, me suena mejor. No un Dios que me dice sobre mi pecado. No me gusta un Dios que me señala mis errores, porque me siento oprimido. Me gusta más un Dios amoroso que me entiende que yo la amo a ella, dice la chavala. O sea, entiende, Dios es tanto amor que entiende eso también. ¿Ya se fijó de dónde viene? Mire cómo los pensamientos filosóficos generan un montón de cosas. Entonces dicen, a mí no me interesa la iglesia, a mí no me interesa la Biblia, y comienzan a cuestionar la Escritura. Ya para ellos la autoridad de la Biblia ya pierde peso. Ya no es algo infalible para ellos. Para el joven o el varón o la persona posmoderna, ya no respeta la autoridad, ni la institucionalidad, ni la Escritura. Ya no tiene autoridad para él y para ella. Que los líderes digan algo, que la organización, que la institución, que la Escritura digan algo, no me interesa. No hay falla. Están entrando almas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe o no? ¿Por qué no le interesa a Dígame. ¿Sabe por qué no le interesa al ser humano? Dígame. Porque quiere vivir un cristianismo a su manera y tapando una sinvergüenzada. Correcto. Ahí está. Entonces, mire qué interesante. Para no ahuyentar a esta cultura rebelde, estos teólogos inventan a un Dios débil que renuncia a su poder. ¿Ya se fijó? De ahí vienen iglesias que no hay falla, no te preocupes, aquí te recibimos, tenemos amor. Aquí sí hay amor, en la iglesia de Cristo no hay amor. Aquí sí me aceptan porque no consigo a un Dios muy rudo, muy rígido. Eso es la teología posmoderna. Muy, muy posmoderna. ¿Qué es un acontecimiento débil y puramente interpretativo? Conceptos de la teología posmoderna. Sostienen que Dios no es una fuerza real que partió el Mar Rojo, sino un acontecimiento débil. ¿Cómo así? Un susurro moral pacífico que no obliga a nadie. Solo te ama y te invita a recibirle. Te ama mucho Dios, pero solo te susurra pacíficamente sin presionarte, no, sin obligarte. No, ni quiera Dios no quiere incomodarte. Dios no quiere presionarte, Dios no quiere obligarte a hacer cosas que tú no quieras, que tú no sientas. Entonces de ahí que los jóvenes no se sujeten a la palabra, a los programas, a las actividades. No son constantes, no son permanentes, porque se sienten libres y sienten que Dios los sigue amando y Dios está con ellos, a donde quiera que vayan. Ya ellos no comprenden la importancia de congregarse y de adorar a Dios, porque sienten en su adentro que están con Diosito. Como hace poco me dijeron, yo estoy con Diosito, hermano. Entonces ya no se bautizó y nos hizo creer que se iba a bautizar, pero mentira, nada que ver.
y que se iba a bautizar, pero después ya no se iba a bautizar, pero decía como a forma de justificarse. Pero yo estoy con Diosito, sí, no se preocupe, estoy con Diosito. Entonces, ese es el Dios débil que cree en la gente posmoderna. Significa, ahora, cuando la teología posmoderna dice que es puramente interpretativo, es decir, no hay verdades absolutas en la Biblia, solo son verdades interpretadas. Es puramente interpretativo, ellos están diciendo que no existe una doctrina correcta. De ahí tiene sentido que yo he escuchado de muchos jóvenes líderes, que la iglesia de Cristo o otras iglesias no hay problema, que la doctrina no hay problema, que todos somos salvos, que nos vamos a ir al cielo, porque la doctrina correcta no existe, según la teología posmoderna. De ahí. Así que yo tengo una conversación pendiente de este tema con varios jóvenes. Tú tienes la teología posmoderna, a ver si dicen sí, esa es. O no la identifican, solo tienen la filosofía y no saben de dónde viene. Entonces tú eres un teólogo posmodernista, ¿verdad? Dígame. Dígame. Ahora, usted como un administrador, mi hermano Luis García como administrador. Ahora, si esta congregación que usted administra con el hermano Luis, tal vez el ser humano está cometiendo error y usted no le exhorta, entonces estamos tapando la bandidencia del otro. Ahora, ¿qué remediamos tener una congregación llena de gente y no hay santidad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Sin santidad nadie me puede servir a mí. Correcto, ahí está. Y ahí viene lo interesante. Se van al extremo de... No, yo necesito a un Dios que no me dé una doctrina correcta. Si estoy en esta iglesia o en otra iglesia, no hay problema. Y si no, pues también, porque Él siempre me va a acompañar. La verdad sobre Dios es relativa, según la teología posmoderna, a lo que cada individuo quiera interpretar de la Escritura. Tu verdad y mi verdad valen lo mismo, aunque se contradigan, dicen la gente posmoderna. Pero ojo, no estamos diciendo eso nosotros. Estamos haciendo una descripción y un análisis de las teologías que han evolucionado de hace siglos para acácito. Entonces, entendiendo lo que significa la teología posmoderna, secular, la teología radical y la teología liberal, ahora tenemos que entender lo siguiente. Aquí es donde vamos a desarmar la confusión conceptual. Aquí llegamos al núcleo de la objeción en nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que pasa? Hay una falacia de categoría aquí. Cuando la gente dice, eso es secular, eso es secularismo, soy un secularista, ¿querés secularizar la iglesia? No, mire bien. Hay una confusión de conceptos. Cristianismo secular versus la gestión, las herramientas de gestión. Cuando un consultor estratégico para iglesias o un líder aplica marketing religioso, por ejemplo, o gestión estratégica ministerial, se le acusa de promover un cristianismo secular, eso es una falacia de categoría. Así que todos los hermanos que están escuchando, que están conectados, que están acá, tienen que replantearse sus creencias. Cuando han creído que, no, aquí lo que están haciendo es secularismo, o están haciendo las cosas empresariales. Tenemos que replantearnos los conceptos que tenemos. Mire bien, ¿por qué es una falacia de categoría? Primero, ¿qué es falacia? Falacia es un engaño lógico, es un argumento que parece válido y convincente en la superficie, pero en el fondo contiene un error de razonamiento y por lo tanto es falso. Ahora, ¿qué significa que sea el etiquetar a usar herramientas y estrategias en una iglesia, etiquetarlo como secularista? Porque eso sería una falacia de categoría. La falacia de categoría ocurre cuando se juzga algo aplicándole las reglas de una categoría
a la que no pertenece. Porque las herramientas que se pueden usar en la iglesia pertenecen a una categoría diferente, distinta, para llamársela secularismo. Por eso no se le puede llamar secularismo, porque es una categoría diferente. Ejemplo, que si yo les pregunte, ¿de qué color es la nota do? ¿Tiene sentido esa pregunta? Para los que saben un poco de música, las notas, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol. Entonces, la nota do, ¿de qué color es la nota do? No tiene sentido esa pregunta. La nota no tiene colores. Tiene una nota musical, es lo que tiene, no un color. Entonces, es un error de categoría. Entonces, cuando se le etiqueta algo de secular, es una falacia de categoría. Es una categoría diferente a la otra. Entonces, quienes nos acusan cometen esta falacia porque confunden teología con metodología. Teología con metodología. Y sí, ojo con esto. La teología radical, según algunos sociólogos, como el mencionado Charles, sí pueden ubicar que la teología radical genera cristianismo secular, pero es ahí donde se genera la confusión, ¿ya? Y de ahí el marco del taller de hombres, cuando hablaron de secularismo. Cuando hablaron de secularismo se estaban refiriendo probablemente al cristianismo secular de la teología radical, pero vamos a examinar si eso es correcto cuando se le tacha a la iglesia de apática y de utilizar herramientas técnicas. Vamos a ver si es cierto. La teología radical sí genera el concepto llamado cristianismo secular, que es la alteración del contenido de la fe al negar la trascendencia de Dios. Oiga lo que es cristianismo secular. Alterar el contenido de la fe al negar la trascendencia de Dios. Pregunta, en 6 años aquí hemos negado que Dios es todopoderoso, trascendente y poderoso para salvarnos. Bueno, yo digo, varón, que es un Dios poderoso y real. Correcto, entonces no tenemos cristianismo secular. ¿Ya se fijaron? Entonces, ese secularismo, suave, hay que definir todos los términos. En 6 años se ha predicado que Dios no es trascendente. No. Entonces, no hay teología radical en esta congregación, ni cristianismo secular tampoco. No pueden etiquetar lo que no se sabe. Ahora, la gestión y el marketing religioso es otra cosa. Alteran no el contenido de la fe, sino el método operativo. Buscan que el mensaje de un Dios que sí es trascendente llegue con mayor eficacia. No hay que confundir el origen de la herramienta en el mundo civil con su valor moral. Eso es muy importante, porque al tacharlo de esto es del mundo secular, están etiquetándolo como un valor mundano a algo que simplemente tiene un origen civil y que es inerte, es decir, no es ni bueno ni malo. Yo puedo utilizar mis herramientas administrativas, estratégicas, para hacer algo bueno o para hacer algo malo. Es como un cuchillo de mesa. El cuchillo de mesa usted puede utilizarlo para hacer pan, para cortar la carne que va a freír, que va a asar, pero también puede agarrar ese mismo cuchillo y quitarle la vida a alguien. ¿El cuchillo es el malo o usted es el malo? Tampoco, ni usted, ni yo, ni el cuchillo. El que agarra el cuchillo y mata a alguien, ese es el malo, el cuchillo no es el malo. Entonces la herramienta no es la mala, ¿ya se fijaron? La herramienta no es la negativa. Entonces, utilizar herramientas metodológicas como gestión, como administración estratégica, no es inherentemente malo para ser etiquetado como cristianismo secular. Porque tal vez sin saber, ¿será que está tratando de decir cristianismo secular al utilizar la palabra secularismo? Entonces se fijaron cuántos conceptos, ¿verdad? Tenemos secular desde el original, de separación entre Estado y religión. Luego el cristianismo secular, luego tacharlo a las herramientas tecnológicas, nada que ver. Entonces, ahora la otra cosa que se mencionó en el taller de hombres, la iglesia es apática.
Mi pregunta es, ¿la apatía de la iglesia es el cristianismo secular de la teología radical? No. ¿Por qué? Si los miembros de una iglesia hoy son apáticos, materialistas y están descomprometidos del aprendizaje bíblico, ¿significa que están practicando el cristianismo secular de los teólogos radicales? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque el teólogo radical, aunque fuese radical en sus creencias filosóficas, en sus creencias abstractas, no eran apáticos. ¿En qué sentido? En que estaban profundamente comprometidos con una ética social extrema, aunque sin Dios. Entonces, ¿que eran apáticos a estar activos? No. No eran apáticos de estar activos. Estaban comprometidos con una ética social extrema. Entonces, lo que viven muchas veces los miembros de las iglesias hoy se llama ateísmo práctico o secularización sociológica. Es así. Pero mire qué enredo, ya se fijaron qué enredo de términos. Porque hay sociólogos que dicen que el cristianismo secular es esto y esto y esto y por lo tanto ese concepto no entra. Pero hay otros que a lo que sí experimenta la iglesia en los miembros se le llama secularización sociológica. Entonces, sí, ahí está el secularismo. ¿Ya se fijaron que hay confusión de conceptos? La secularización sociológica mantiene la doctrina correcta en su cabeza, pero en la práctica, las presiones y el consumismo del entorno gobiernan su tiempo. No es un movimiento filosófico, como la teología radical, sino que es la inercia de la cultura materialista. Es decir, hermanos que saben lo que hay que hacer en la palabra de Dios, pero están más metidos en su materialismo, están más metidos en sus negocios, están más metidos en sus cosas de allá. A eso sí se le conoce, ojo, no como secularismo de separación de Estado y religión, no como cristianismo secular, sino como secularización sociológica. Se parecen, ¿verdad? Sí, por el término secular. Ya que el primero dice secularismo, el segundo dice cristianismo secular y el tercero secularización sociológica. ¡Ay! ¡Qué terrible confusión! Entonces, hermano Arcia, ¿por qué se usan la palabra secular con tantos significados? ¿Por qué se usa la palabra secular con tantos significados? ¿Por qué? Porque hay un hombre llamado Charles Taylor. La palabra, según él, tiene 3 significados, pero que estarían mezclándose intencionalmente, y ahí, ojo, hay que tener cuidado. Según Charles Taylor, hay 3 conceptos de secularidad o secularismo. Primero, secular, concepto político. Separación iglesia-estado es un concepto legal. Segundo, secular, término sociológico, la apatía general y la caída en la existencia. Secular 3, estructural, el cambio de época donde creer en Dios es solo una opción de estilo de vida más. Esos son los 3 conceptos que conllevan la palabra secular. Mire, 3 conceptos diferentes, relacionados un poco, que conllevan la palabra secular. Cuando un líder acusa a la gestión estratégica de una iglesia de secularismo, está mezclando estos 3 conceptos que nada tienen que ver con lo que está etiquetando. Y yo tengo una teoría, amados hermanos. ¿Por qué hacen eso muchos? ¿Por qué si el secularismo tiene estos 3 conceptos diferentes y no es la utilización de herramientas metodológicas, estrategias? La teoría que tengo es la siguiente. O ignoran los conceptos y usan un término técnico para etiquetar a algo y rechazarlo, o están usando la falacia del hombre de paja. ¿Usted conoce lo que es la falacia del hombre de paja? Mire, ¿qué es la falacia del hombre de paja? ¿Y por qué se le llama así? En lugar de enfrentar el argumento real,
¿Cuál es el argumento real y la realidad? Que la iglesia necesita mejor organización y comunicación. Esto se llama marketing religioso. El oponente, ya sea el liderazgo tradicional, que no entiende los conceptos, o la gente que sí entiende los conceptos, pero solo quieren ellos tener esos términos, esas enseñanzas y esas tecnologías para centralizar el conocimiento verdadero. Mire bien, en vez de enfrentar eso, el oponente fabrica una versión distorsionada, monstruosa y falsa de lo que se afirma, afirmando que quiere es secularizar la doctrina. Se llama así la falacia de hombre de paja, porque es como un guerrero que al no poder vencer al enemigo de carne y hueso, construye un muñeco relleno de paja, lo golpea, lo derriba y sale gritando: gané la batalla. Es decir, es una trampa retórica cobarde. No se enfrenta a la realidad de una necesidad de innovación metodológica, sino que dice: te etiqueto como secularista, te rechazo y me retiro y no apoyo. ¿Ya se fijó? Eso es la falacia del hombre de paja o del espantapájaros. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición al respecto, amados hermanos? Liderazgo y responsabilidad. Mire bien, el diagnóstico del entorno versus excusa de liderazgo. El hecho de que vivamos en un mundo secular, sí, es cierto, es verdad, con múltiples distracciones y apatía, también es cierto. Eso es simplemente el diagnóstico del entorno. Porque miren, si una empresa perdiera clientes porque el mercado cambió, el gerente no va a decir: el mundo está secularizado, no es mi culpa. No, cambia de estrategia si quiere vender más, ¿cierto? Entonces, en el liderazgo, en la iglesia, el liderazgo no puede usar el diagnóstico del entorno, es decir, la realidad y el hecho de que sí la sociedad es secular, concepto 3, como excusa para la propia ineficacia. Culpar al mundo del estancamiento es abdicar de la responsabilidad directiva. Porque si en un taller se nos enseña que la iglesia es apática porque es producto de la secularización sociológica, pero no me dan las herramientas y las estrategias para responder entonces de una manera efectiva ante eso, están abdicando la responsabilidad del liderazgo. Eso se llama falacia del espantapájaro. Bueno, ¿por qué? Y me acuerdo que hace poco en una campaña llegaron varios líderes y platiqué con varios y uno de ellos me dijo exactamente lo mismo. Es que los hermanos son apáticos y muy seculares. Ajá. Y casi le pregunto como Felipe el eunuco: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás diciendo? Así, y que por eso no había más nada que ver. Entonces, esto, amados hermanos, se convierte en una trampa de inmunidad estratégica. Aquí radica el peligro más grande, más profundo. Al llamar secularismo al uso de herramientas modernas, el liderazgo tradicional crea un escudo de inmunidad estratégica. Es decir, que si el problema de que la iglesia no crezca o que la iglesia no produzca discípulos comprometidos es por la secularización del mundo, fuentes o fuerzas externas incontrolables, entonces el líder queda libre de responsabilidad. Hermano, ¿por qué en la iglesia no hay discípulos comprometidos, solamente meros asistentes? Por el secularismo. Fin de la discusión. Hermano, ¿por qué no en la iglesia se forman líderes y servidores? Porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque son asistentes. Sí. ¿Y por qué son asistentes? Por el secularismo.
Entonces la iglesia nunca llega a producir discípulos comprometidos ni formar nuevos líderes y servidores en la congregación, sino que el líder está esperando que aparezca algún líder. ¿Algún líder por aquí? ¿Habrá algún, como en la película del Titanic? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay algún líder? ¿Hay alguna lideresa? ¿Algún servidor? No, tenemos que reinventar nuestra estrategia. Mire bien, hay que reinventar nuestra estrategia. Entonces, no podemos decir eso. Entonces, la trampa es que no tiene que rendir cuentas, no tiene que mejorar su pedagogía, no tiene que organizar sus finanzas, no tiene que dar resultados. Rechazar la gestión estratégica tildándola de secular es el hombre de paja perfecto para proteger la mediocridad organizativa y evitar la dolorosa pero necesaria evaluación del desempeño ministerial. Mire bien, entonces, ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta es que dejemos de hablar con el término secularismo. Esa es mi propuesta. Dejemos de usar el término secular porque tiene 3 conceptos combinados y se presta a confusión y a falacias, y llamémosle mejor mundanalidad. ¿Ya se fijó? Hablemos de mundanalidad, no de secularismo. ¿Por qué esta propuesta terminológica es estratégicamente mejor? ¿Por qué creo yo? Porque para romper esta barrera, propongo abandonar el uso del término secularismo cuando hablemos de la apatía interna de la iglesia o de la influencia del entorno. En vez de llamar secularismo a la influencia del entorno o secularismo a la apatía congregacional, llamémosle mundanalidad. Mundanalidad. Mire bien. Hablemos de mundanalidad apática y rebelde, no de secularismo. Y de mayordomía estratégica, no de secularismo. ¿Ya se fijaron que este término secularismo se ha utilizado tanto para describir la mundanalidad apática y rebelde como la mayordomía estratégica y la utilización de herramientas? De las dos formas. Entonces, eso es terrible, porque la solución a esa mundanalidad apática y rebelde es una mayordomía estratégica más efectiva. Pero si a ambas cosas le llamo secularismo, me voy a quedar estancado en el círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Liderazgo tradicional y apatía congregacional. Se va a retroalimentar, es un bucle de retroalimentación viciosa. La apatía congregacional y el liderazgo tradicional. Mientras que el liderazgo tradicional tacha a la membresía de apática, la membresía apática tacha de tradicional al liderazgo tradicional. Entonces, ahí está. Miren. Entonces, el problema es que sí hay una mundanalidad apática y rebelde en las iglesias, sí. Pero en lugar de usar esta jerga sociológica llamada secularismo, usemos el término bíblico mundanalidad mejor, o los deseos del mundo, 1 Juan 2, 15 al 17. La mundanalidad apunta a una condición del corazón, orgullo, consumismo, falta de compromiso, no a una herramienta administrativa. La mayordomía estratégica sería la solución. El uso de KPIs, cuadros de mando, embudos de marketing religioso, planificación estratégica, todo eso no es teología liberal, no es teología radical, no es teología posmoderna, es mayordomía estratégica. Es el cumplimiento de Mateo 25, la parábola de los talentos, y 1 Corintios 4, 1 al 2. Y el ejemplo, Nehemías. Nehemías no fue secularista, fue un gestor de proyectos extraordinario que planificó logística, turnos de guardia y delegación de tareas para reconstruir el muro. Conclusión, amados hermanos, después de todo este análisis,
con la ayuda de Dios, tratando de ser un poco exhaustivo y preciso, el verdadero peligro no entra a la iglesia cuando usamos plataformas digitales, porque siempre nos han tachado de que estamos transmitiendo en redes sociales, en Facebook Live, y que estamos metiendo el secularismo, haciendo que los hermanos solo se conecten. ¿Ya se fijó de dónde vienen las críticas? Es que todas estas críticas que vienen en los talleres, en los seminarios, vienen de un conjunto de falacias y conceptos filosóficos teológicos bien armados que si usted no sabe, lo envuelve a cualquier miembro, lo envuelve y comienza a decir, es cierto, ve, tuvo razón aquel hermanito que habla bonito de aquel lado, que tiene carro y viene con carro, y lo confunden rápido. ¿Por qué? Porque no sabemos los conceptos filosóficos, sociológicos y teológicos. Entonces, el verdadero peligro no entra a la iglesia cuando usamos plataformas digitales, software de retención, redes sociales o consultoría estratégica. El verdadero peligro entra cuando, por rehusarnos a aprender de gestión efectiva, dejamos que el mensaje más trascendente del universo se pierda en el ruido del siglo XXI debido a nuestra propia negligencia estructural. Entender la apatía de la era posmoderna es nuestra obligación diagnóstica, pero utilizar métodos de alta efectividad organizacional para cumplir nuestra misión no es secularizar el evangelio, sino que es administrar con excelencia intelectual y operativa bajo los principios del reino de Dios. Esa sería, amados hermanos, la conclusión filosófica, sociológica y teológica, haciendo una lectura de los términos y los conceptos para llegar a esta conclusión con la ayuda de Dios. Y examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. No creáis a todo espíritu, a todo taller, a todo seminario. Probad los espíritus. Hay que probar, hay que analizar bien, porque si no, ustedes son secularistas, ¿verdad? Porque se conectan el domingo virtualmente. Ahí está, ahí llegó. No se preocupe, ese hermano. No se preocupe, y hablando de Jesucristo, ponte más de nosotros. Así es, mire. Mira ese que está comiendo a Jesucristo con lo que lo van a entregar, ya sabía. Es cierto, mire qué cosa. Bueno, gracias, hermanazo. Vamos a hacer la oración final de la primera parte. Todos listos para el break y luego la segunda parte, no se lo pierda. La adoración y el mensaje. No se lo pierda el mensaje. Oremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque nos permitiste estudiar un poco todos estos conceptos para tener más claridad, más entendimiento y así examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo y examinar todo espíritu, toda enseñanza, toda doctrina. Te rogamos que nos ayudes a crecer en el entendimiento, en el conocimiento, y es en el nombre de Jesucristo que pedimos y damos gracias. Amén. Adiós. Adiós.